Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis Manos en Voz. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Es un placer para mí estar compartiendo este espacio con vos. Episodio número 32. Bárbaro, estoy chocha, contenta con este proceso, así que gracias. Como siempre, te dedico esta primer parte para agradecerte por estar del otro lado, porque por supuesto que si no hay destinatarios, si no hay personas que están del otro lado escuchando o de alguna manera devolviéndome sus sentires, sus pensares, ¿no? A partir de estas charlas, esto no tendría sentido, porque tiene sentido en tanto y en cuanto es útil para vos, ¿no? Es útil para mí desde ya y desde ahí parto, y entonces es útil para otro. Y la verdad es que cada vez certifico más que en la medida que hacemos cosas que son útiles, en el sentido de que son útiles como en el sentido de servicio, te lo hablo, no útil como en el sentido economicista, ¿no? Del término, de utilitario. Útil en el sentido de que sirve para algo, ¿no? Que sirve, viene de servicio, de poder entregar algo a alguien que le sea útil. Entonces, en la medida en que uno empieza a afinarse, a estar en ese lugar donde realmente sentís que tu presencia es útil en el mundo y que el mundo no es lo mismo sin vos, ¿sentís eso? ¿Sentís que tu presencia en el mundo cambia algo o no cambia nada? Es una buena pregunta para hacernos, ¿no? Porque como yo le decía a ChatGPT la vez pasada, nada existe porque sí, ¿no? Entonces, si pensás que existís porque sí o al azar o como sos uno más del montón, bueno, empezá a dedicar tiempo a hacerte estas preguntas para poder entrar un poco más profundamente en qué sos, qué traes, qué hay en vos, qué virtud, qué es lo que viniste a hacer a esta vida, ¿no? Porque nadie vino de relleno, nadie vino de relleno. Y creo que hay algunos seres humanos que estamos como en una revolución de la luz, ¿no? Como una revolución interna de entender y comprender con todos nuestros instrumentos que hay algo más, que la vida tiene otra significancia. Y entonces entre estas personas estamos todos nosotros, los que estamos escuchándonos, los que nos estamos como recordando todo el tiempo. Mirá que tenés más cosas para sacar, mirá que no viniste a pasar el tiempo, no viniste a sobrevivir, viniste a vivir, a expandirte. Entonces entre todos nos vamos como animando a recordar y de algún modo a terminar de encarnar. ¿Cuál es el sentido de encarnar? Que tu alma tome posesión de tu vehículo, de tu instrumento, ¿no? Y un poco siguiendo como venía la semana pasada, que te conté de todo mi proceso de luz que se parió a partir de una tremenda incomodidad. A partir de eso surgió una necesidad de entregarme más sin tapujos, ¿no? Como de poder compartirme sin vergüenza, poder ofrecer lo que yo tengo sin dudas o con menos dudas, ¿no? Y bueno, pero empezó a surgir en mí una necesidad fuerte de
de poder poner sobre el tapete el tema de las emociones, porque en la medida en que voy profundizando en mi camino interno, en mi camino personal, donde estoy trabajando como en la purificación y el refinamiento del cuerpo emocional, encuentro que hay oro en polvo en el mundo emocional y nosotros lo pasamos bastante por arriba, como incluso lo pasamos como que, bueno, solo hay que acomodar un poco la cosa emocional para después dedicarnos a pensar. Y no, el mundo emocional trae segundas, terceras, cuartas, quintas lecturas, quintos servicios para tu expresión en esta vida. No es solamente saber cómo lidiar con el miedo, eso es como el jardín de infantes desde el punto de vista de la utilidad que tiene el cuerpo emocional para manifestar acá en este plano lo que vos traes. Entonces estoy profundizando mucho, estudiando. Estudiando para mí implica conciencia reflexiva, ¿no? Poder leer y reflexionar, que es usar el intelecto, usar el pensamiento razonador para poder comprender. Y cuando comprendes, podés bajarlo más rápidamente al cuerpo, ¿no? Porque por algo somos seres que tenemos esta función, ¿no? No solamente somos puro instinto, sino que tenemos una función superadora, pero que esa función superadora necesita sí o sí de un instrumento anterior para poder funcionar bien. O sea, para que la mente funcione como está diseñada, necesita de que su antecesor, o sea, su cuerpo emocional, funcione de una manera aceitada, pura, y no esté trabada o obstruida con emociones que no han podido circular, o sea, energía que no ha podido circular. Entonces, en eso, como estoy profundizando en mí y encontrando, bueno, esto que yo te cuento, que un poco lo conté también en el vivo que hice el domingo pasado en Instagram, y eso es energía emocional, empecé a sentir una potencia, una fuerza y una confianza, que eso no es mente, eso se manifiesta en el cuerpo emocional, se siente, se siente. Entonces hay ahí un poder tremendo en nuestro cuerpo emocional, en nuestro mundo emocional, que está como agazapado, esperando que nosotros nos dediquemos realmente a mirar con otros ojos esto que nos pasa con las emociones. En nuestra cultura no estamos preparados, no nos preparan para comprender algo tan básico y tan elemental como son las emociones. ¿Cuántos pasos nos ahorraríamos de sufrimiento y dolor y de pérdida de tiempo también si pudiéramos tener con el mundo emocional un vínculo más franco, como sin tanta vuelta con las emociones? Me pasan ciertas cosas y me pasan y pasan independientemente de que me gusten o no, suceden. Entonces, si yo me voy a pelear con la realidad, con lo que sucede, lo único que voy a hacer es sufrir. Entonces, en la medida en que podamos ir como amigándonos con la idea de que lo que traemos como emociones es una función brillante, de alto level de nuestro instrumento, pero que nosotros todavía no la estamos usando en toda su dimensión. Todavía nos negamos o queremos que esté medio acomodadito el mundo emocional, ¿no? Queremos que no moleste mucho, ¿no? ¿A quién le divierte andar en un vaivén emocional? Bueno, no la pasás bien porque es incómodo. Te trae, sobre todo, las emociones que no están como, que yo creo que también es cultural, ¿no? Porque si nos hubieran enseñado a que donde vos sentís miedo, atrás de ese miedo está esperando el valor de tu alma para poder manifestarse, puedes decir, bueno, que venga el miedo, voy a ver, lo miro y veo qué me pasa, qué experiencias tengo con el miedo, de dónde viene,
qué me está generando en el cuerpo, o sea, lo miraría con más facilidad. Si yo realmente tuviera la conciencia de que el miedo me trae una preparación para el valor espiritual, para poder manifestar la voluntad del espíritu. Porque para manifestar la voluntad espiritual tienes que tener valor, ¿eh? Porque tu alma te pide lo que te pide, no lo que el ego quiere. Y entonces necesitas tener valor. ¿Y cómo se entrena el valor? A través del miedo y otras, ¿no? Pero el miedo fundamentalmente con el valor, con el coraje, ¿no? El atreverse. Se entrena a través del cuerpo emocional. Pero como nosotros no nos abrimos, porque no nos gusta, porque hay todo un prurito, hay todo un... Como si tenés miedo sos menos, si tenés miedo tenés algún problema, si tenés miedo o si tenés ira no encajás, cómo vas a generar problemas, cómo vas a querer pelear, no busques, aguantate, ¿no? El enojo, no digas, como que hay todo en nuestra cultura no hay permiso para manifestar lo que sentimos. Lo que sentimos se convierte en un problema cuando en realidad no es un problema, es una función de nuestro instrumento. Pero lo hemos convertido en problema en nuestra experiencia humana hasta ahora. Y esto está cambiando rápidamente, ¿no? O sea, está en un proceso de allanarse. De hecho, los chicos, los niños, ¿no? En algunos lugares se les enseña un poco más de cerca, ¿no? Estar como más amigados con las emociones, como parte de la riqueza que traemos o del bagaje de herramientas que traemos para navegar esta vida. Venimos llenos de herramientas, no desprovistos. Pero lo que pasa es que estas herramientas las guardamos porque molestan, porque nos incomoda sentir miedo, nos incomoda sentir tristeza, nos incomoda sentir enojo, agobio, duda, preocupación, ¿no? Angustia. Sí, no es cómodo, no te voy a negar, ¿no? Yo durante muchos años, muchos años para mí, qué sé yo, 2 años, ponele, con lo que te voy a contar es un montón. Sobre todo cuando me mudé acá a Chascomús hace muchos años, ¿no? Hace como 10 años de esto, empecé a tener unos dolores en el cuello, pero una angustia tremenda, pero que sentía que me ahorcaba. Entonces yo empecé como a divagar, porque mi primera reacción era, bueno, algo me pasó en otra vida, como esto no es mío, ¿viste? Cuando decís, me pasó en otra vida, como queriendo sacarte de encima tu responsabilidad, ¿no? Flaca, te está pasando acá en este momento, es tuyo, tomalo, corazón. Y me dolían hasta los oídos, te digo que no me salían ni las lágrimas, ni el llanto, había una cosa, un bloque atascado en la garganta que no se me iba nunca. Estaba conmigo 24 horas, solo cuando me iba a dormir y después me levantaba, tomaba conciencia de que estaba viva otra vez y otra vez, ¡ay, tremendo, pero tremendo! Entonces, ¿a qué me llevó todo ese tiempo? Primero lloraba, ¿no? Lloraba, hacía gestualidad de llanto sin lágrimas. No me salían las lágrimas. Pero sí, por favor, basta, me quiero cortar la cabeza, decía, me quiero cortar el cuello. Bueno, lo pasé mal, ¿no? Estaba como enojada, pasé por enojada por no saber lo que me estaba pasando. Bueno, fue un tiempo muy difícil para mí. Y en todo este tiempo fue mi proceso más oscuro, diría. Y también es como desafiante para las personas que están cerca tuyo, ¿no? Porque nadie puede hacer nada con tus emociones excepto vos. Nadie puede hacer nada con tus emociones excepto vos misma, vos mismo. Entonces yo decía, ay, me aprieta la garganta, tengo angustia, no doy más, no sé. Y yo lo compartía porque no sabía cómo sacarlo. Y claro, mi marido no sabía qué hacer. Ay, ¿qué hago? Me decía,
¿no? También él en un momento lo envolví en que la culpa de esta angustia era de él. O sea, también ya voy a hablar más en algún momento de la pareja, porque he pasado una vida, 1000 vidas en la experiencia con mi pareja, mi marido, mi matrimonio actual, mi único, va. Pero bueno, ahí yo a lo que voy es que cuando estás con una situación emocional que te está atormentando, querés encontrarle una causa y empezás a ponerla en los problemas, entre comillas, que tenés en ese momento y les asignás responsabilidad. Entonces crees que es esto, o que es con tu hijo, o que el problema es que no, estás seca de plata, no tenés plata, que te falta trabajo, o que tenés un montón de deudas, o tenés una enfermedad terminal, o que, no sé, un montón, o conflictos de pareja, o estás sola y no encontrás pareja. Bueno, empezás a creer que la causa de tu malestar emocional es eso, ¿no? Y te digo que le erramos, pero siempre, le erramos la mayor parte de las veces, porque justamente lo que tienen las emociones es que son respuestas inconscientes que se disparan aunque vos no tenés ningún rol, no podés frenar el sentir, se dispara y por ahí, no sé, cuento, me viene una vez fui a cambiar me habían cosido algo, una modista, y no sé, me contestó me contestó así como con un tono de fastidio, ¿no? Por lo que yo le decía. Ay, no, me subí al auto y me puse a llorar ahora, hace 5 años, hace poco tiempo. Me sentí chiquitita otra vez y yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo reaccione así? Porque esta señora me haya dicho algo que ¿por qué me afecta tanto? ¿Qué me despertó? ¿De dónde viene este? Entonces, bueno, vas comprendiendo que esta situación con la modista que me habló de tal manera, de un tono que a mí me levantó una ficha en mi inconsciente que se asoció con un momento de dolor de otro lado. Yo ni idea con qué. Después empecé a ponerle conciencia y quizá puedo haber llegado, ¿no?, a alguna situación. Pero a lo que voy es que no, ahí se disparó, eso lo que hizo fue, mi cerebro funciona como por asociación. Esta situación es similar a una que tengo guardada ahí y resuelta, un dolor que lo guardé, y entonces me sale. Y yo en otro momento le hubiera dado un portazo al negocio, le hubiera dicho, andate a la merdis, no vuelvo nunca más, sos una maleducada. Bueno, podría haber dicho cualquier cosa que fuera una reacción, ¿no? O no le podría haber dicho nada y podría haber dicho, mira, es que andate con tus cosas, no vuelvo nunca más. Que esas eran reacciones que yo tomaba mucho, con cosas que, sí, te bajaba la persiana, listo, no vengo más, chao. Y en realidad vos te crees que ahí resolviste la cosa, listo, le bajás la persiana y no volvés más, o no te vinculás o no le hablas más a tal, o esto era una cosa que hacíamos bastante, no le hablo, que yo le decía a mis hijos, no te hablo más, inconsciente, ¿no? O sea, no le decía no te hablo más, pero me enmudecía, como una manera de hacerle sentir que yo me sentía mal. Fíjate los rebusques esto lo hacemos todos, ¿no? Cada uno tiene algunas estrategias que ha usado más o que le son más afines según su temperamento. A mí las más combativas, porque soy más para afuera, quizá vos tenés unas más para guardarte, más para adentro, pero es lo mismo, cada uno usa distintos matices, pero finalmente son maneras de no ver lo que te está pasando emocionalmente, de no querer verlo. Y entonces, como no lo ves, lo guardás. Y entonces después te salta la ficha con la modista, salta la ficha con el hijo, te salta la ficha con un comentario de alguien, y que en realidad ellos lo único que hacen es recordarte que tenés una ficha guardada allá atrás y que es momento de sacarla adelante y dejar hacer espacio, porque tu cuerpo emocional está atascado. Vos estás diciendo, quiero expandir mi conciencia, quiero despertarme, quiero poder expresar
ser el ser de luz que soy, bueno, pues hay que limpiar la cañería. Y la cañería emocional en todos los seres humanos de este planeta está atascada. Nadie se salva, todos tenemos asuntos trabados en nuestro mundo emocional. El que diga que no, ya va a encontrar dónde, ¿no? Ya la vida se va a encargar de ponerle una valla para que pueda saltar, porque tenemos todos traumas y situaciones irresueltas, dolores guardados, con los cuales nos hemos acostumbrado a convivir, pero en la medida en que vos empezás a profundizar tu proceso de purificación interna, o sea, para vos ser canal de luz, para vos poder ser una expresión de tu alma, de tu ser puro en esta tierra, para vos ser creador de tu vida, que necesitas ser creador de tu vida es expresar la divinidad en este plano, o sea, que tu alma encarna realmente en tu instrumento. Para hacer eso necesitas que esté todo tu cuerpo purificado, que no haya o en el mayor porcentaje posible, porque la purificación plena, bueno, no sé si pasa en esta vida o ascendés directamente, pero en el ser humano común, aspiracional, como nosotros los que estamos acá buscando dedicarnos realmente a este trabajo, como el gran trabajo de la vida, a poder ir siendo cada vez más libres representando a nuestra alma en esta vida, ¿no? Como que nuestra personalidad sea el representante o el agente accionador del alma. Para eso necesitamos purificar los cuerpos, el envase, el vehículo, ¿no? Que el auto no esté lleno de porquerías tiradas, de bolsas, de paquetes de galletitas, de vasos de café usados. Viste que el auto de pronto es un poco una muestra de todo lo que nosotros tenemos, por lo menos el mío, ¿no? Que cada tanto hago una racia y limpio. Entonces, en la medida en que empezamos a purificar nuestro cuerpo, nuestros cuerpos, purificar implica en la medida en que vos empezás a ponerte luz en vos, en cómo te sentís, en lo que te pasa, en cómo está tu vida, a qué estás dedicando tu vida, a qué viniste, qué sentido tiene esto, qué sentido tiene este vínculo en el que estás lleno de sufrimiento, qué sentido tiene este trabajo en el que estás, que te levantás todas las mañanas con una angustia tremenda, qué sentido tiene la vida que elegiste. Cuando te empezás a pasar todo por el tamiz del alma, empezás a pasar todo por el tamiz del cuestionamiento, del preguntarte, repreguntarte y buscando tus respuestas. Porque realmente nadie más que vos tiene las respuestas. Pero cuando empezás en este proceso, inevitablemente te topás con el primer portón. Ese primer portón se llama mundo emocional. Y ahí lo empezás a abrir. Y lo empezás a abrir voluntariamente. Porque sabés que, bueno, este camino hacia adentro requiere tener dominio de mi mundo emocional. Y acá voy a ser bien enfática, tratando de ser clara en lo que implica dominar y controlar el mundo emocional. Nosotros estamos acostumbrados a querer controlar las emociones, pero desde un plano inferior, o sea, desde nuestro nivel inconsciente, querer controlar lo que emerge en respuesta automática, que eso son las emociones, una respuesta a un estímulo, ¿no? Un estímulo de afuera o un estímulo de adentro. Entonces nosotros queremos controlar eso. Eso es imposible, batalla perdida desde el momento uno. ¿Por qué? Porque eso funciona de manera automática. O sea, tenemos todo un sistema que está preparado para automatizar, para que funcionemos, para que podamos ocuparnos de lo esencial, ¿no? Entonces nuestro sistema viene preparado para que vayamos automatizando las respuestas frente a los estímulos. Pero cuando estas respuestas frente a los estímulos nos causan sufrimiento, atenti, porque no es lo mismo automatizar cómo te lavas los dientes, que cualquier odontólogo por ahí diría no lo automatices porque tenés que ponerle conciencia también ahí. Pero bueno, digamos, o levantarte, aprender la pava, qué sé yo, las cosas que sí tienen sentido automatizar y que no tengas que andar aprendiendo cada vez. Pero en el mundo emocional necesitamos estar atentos y pasarlo adelante, como pasarlo para poder realmente ver qué
información estamos transmitiendo a nuestro sistema, a nuestro cerebro, y qué información, qué reacción hacia los estímulos de afuera y los estímulos internos estamos generando de manera automática y en base a qué. Entonces, todo eso es un camino de introspección, un camino científico con vos mismo, si querés ponerlo, ¿no? Un camino de observación, de curiosidad sobre vos mismo. Pero nosotros estamos en la etapa que uno está desde el lado solamente de la personalidad. Estás en el controlar, es como controlar las emociones es casi sinónimo de reprimirlas o de contenerlas, de guardarlas, no al lugar. Esto que siento, no al lugar, lo guardo. Eso en el lenguaje más habitual es controlar, ¿no? Quiero controlar mis emociones, que no aparezcan, que no se muestre que estoy enojada, que no parezca que estoy triste, que no parezca que estoy incómoda en este lugar, que me quiero ir, y entonces la camuflo. Entonces, todo eso es querer controlar, y eso es una bomba explosiva, como una olla a presión, tarde o temprano. Esa energía que está ahí, que se va acumulando, sale de algún modo, sale con una reacción más fuerte, o va a salir, si soy capaz de frenar y controlar las reacciones y guardármelas, me sale con un síntoma, una enfermedad. Nunca se va a quedar atascada forever la energía emocional. Entonces, cuando yo voy poniendo conciencia de que esto es el mecanismo, yo no quiero que me domine el mundo emocional, que mientras yo no ponga luz y no reconozca mis emociones, no tengan lugar, no sepa lo que me está pasando, me dominan las emociones, como un animal. Entonces, ¿qué nivel de despertar de conciencia estoy teniendo? Ninguno. Estoy funcionando todavía con la versión anterior, sería, ¿no? Con la versión más involucionada. Y puedo dar un paso hacia adelante, empezando a mirar mis emociones con otros ojos, con otra conciencia. Pero eso solo lo puedo hacer desde el piso de arriba. Cuando realmente el laberinto se sale de arriba, es esto mismo. Es este mismo ejemplo, ¿no? Yo, para poder mirar y permitir mi mundo emocional, es necesario que tome distancia, que me desapegue de las reacciones emocionales. Y todo eso es un proceso, es un laburo interno, es labor interna, que es muy gratificante porque, si bien es laborioso, vas entrando en esto que es el dominio del cuerpo emocional. Y entonces no te dominan las emociones. Cuando uno cree que las controla, es a la inversa, te dominan las emociones, te domina la reacción automática, y vas pasando a dominar vos esa energía y orientarla y dirigirla hacia lo que vos quieras. La podés transmutar, cambiar de dirección, cambiar de polaridad, o sea, podés trabajar con esa energía y no necesitas ser Mandrake el mago, te digo, ¿eh? Necesitas práctica, necesitas curiosidad con vos misma, con vos mismo. Necesitas realmente querer hacerlo, intención, y sostener tu intención de mirar tu mundo emocional sabiendo que ahí hay una energía poderosa, porque imagínate si esa energía te hace sufrir, tiene un poder enorme, ¿no? Si las emociones te hacen sufrir, tienen mucho poder. O sea, ahí hay una energía poderosa. Entonces la estamos mal usando porque nos hace sufrir. ¿Cómo sería usarla? Bien usarlas, ¿no? Usarlas a nuestro favor, ¿no? Y usarlas a nuestro favor no quiere decir que nosotros tengamos que vivir y experimentar energías, entre comillas, positivas. No, justamente. Poder navegar en todo el espectro de las energías emocionales sin ningún apego. Sin ningún apego significa sin ningún juicio. Necesito de la ira, porque la ira me hace más grande. La ira es una emoción que me llena, me pone volumen a nivel fisiológico para que yo parezca más grande. Me está dando una información preciosa la ira.
Me está diciendo, ¿dónde estás? Que no te ves. ¿Dónde estás? Eso te dice la ira. En términos espirituales, la ira te habla de la presencia, te prepara para tener presencia, así como el miedo te prepara para el valor, para manifestar la voluntad. La ira es otra energía asociada al primer rayo, el rayo del poder divino, que es que cuando hay que destruir, hay que destruir. Y no hay tutía para la divinidad cuando hay que destruir. Entonces, uno poder manifestar esas emociones en el momento correcto, según lo estés necesitando en función del plan de tu alma, de tu propósito. Entonces necesitas de esta energía de ira. De hecho, en la Biblia, en un montón de... Bueno, la mitología está llena de estas manifestaciones de ira, ¿no? Y de enojo y de destrucción, está lleno. Siempre a mí, qué curioso, ¿no? Porque no tenía conciencia de por qué me gustaba, pero siempre me gustaba un pasaje de la Biblia cuando escuchaba de chica y iba a misa, que me pareció un embole, estaba harta, llegaba un momento, pero había algunas cosas que me han quedado grabadas, como esta, que ni sé en qué evangelio ni nada, pero que cuando Jesús entra en el templo con los latigazos sacando a los mercaderes del templo, enojadísimo. Ay, digo, Jesús qué bueno. O sea, a veces está bueno el enojo, la ira, esta energía de correr, destruir lo que ya no va más. Y para eso necesitas la energía con la vibración que tiene la ira, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está mal la ira, está mal si está mal. Está mal en cuanto que te hace sufrir si no la dejas circular y entonces te domina y manifestas la ira donde no la tenés que manifestar. Por ejemplo, te fuiste guardando y en un momento te habla tu pareja y le contestás con un grito, o a tus hijos, o empezás a gritar en tu casa, que nadie ordena, que esto es, que nadie hace lo que yo le pido, que estoy sola, que no me... Y empezás a gritar como una loca, como un loco, ¿no? Creo que muy típico de las mujeres, pero también de los hombres, ¿eh? Tengo un par de amigos, uno en particular que quiero mucho, que es recontragritón. Pero bueno, es como una manera de explosiva de sacar, una manera reactiva. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que antes de tiempo podemos accionar y redireccionar esta energía para no desviarnos del camino que estamos trazando, es oro en polvo, ¿te das cuenta? Es como un reload, te cargas de puntos de energía, de potencia, de foco. Si no, la energía se dispersa, está dilapidada en un montón de frentes que tenés abiertos y te cuesta mucho focalizarte en tu propio camino, descubrir tu propósito, encontrar el sentido, porque estás con muchas canillas abiertas. Todo el tiempo corren esas canillas, ¿no? Entonces después cuando te querés bañar te sale un hilito. Entonces, cerrar las canillas de donde estás perdiendo la energía emocional es empezar a reconocer las emociones por las que estás transitando. Y yo te digo que yo con los caballos aprendí un montonazo a reconocer a la fuerza, y la primera emoción que reconocí, que me fue un shock, fue el miedo. Y yo he contado, pero no he contado tanto esta versión de la cosa emocional, pero he contado que mi primer vez en un corral redondo con esta mirada de crear un vínculo con el caballo de tal manera que yo me pueda alimentar de lo que me refleja, ¿no? Para mi propia nutrición y mi propio desarrollo. Cuando yo lo hacía mover, había mucha tensión, él se movía, hacía lo que yo le pedía, ¿no? Yo no tenía ningún problema en que eso lo iba a hacer, pero el modo en que lo estaba haciendo, fui consciente cuando la persona que daba la formación me dijo, Vicky, ¿lo estás disfrutando? Porque claro, toda mi gestualidad corporal era de una tremenda rigidez, y cuando me dijo eso y yo me sonreí, como me agarré infragante, ¿no? Me di cuenta de la rigidez que tenía en el cuerpo, en la cara, casi que apretaba las mandíbulas, ¿no? La mirada dura.
el caballo, ay, no te puedo explicar la hizo, y soltó la piel, soltó los párpados, soltó la boca, y él seguía, ¿no? Trotando en redondo, mansamente. Qué amor que son esta gente, como digo yo. Y me mostró, sí, las cosas se hacen, ¿no? Conmigo, pero que aunque hay nivel de tensión, mamita, tenía. Para los demás, yo estaba rehabituada a mi propio nivel de tensión, no me daba cuenta. Pero a los demás, que me acuerdo que pasaba eso en casa cuando llegaba papá. Estábamos todos de lo más bien y llegaba papá y todo se ponía medio tenso, ¿viste? Como ahí, no lo hagas saltar, cuidado a ver si se enoja, cuidado a ver si hicimos algo mal y pegué un grito, cuidado. Como una cosa de una tensión, una tensión. De pronto estaba todo bien, pero siempre había como un fondo de tensión. Bueno, eso mismo sentí ahí con esta primera ronda con los caballos y después otra vez en un trabajo que hacía acá con uno de los caballos que están acá, un gran maestro conmigo, el Zorzal, que yo lo hacía mover en redondo y no, iba todo bien, hacía lo que yo le pedía, se movía en redondo con la soga, ¿no? Afuera en un potrero, y de repente agarraba, me tiraba y se me iba a la mierda, con el perdón de la expresión, pero se me iba corriendo como un loco. Y yo, no saben la ira que me salía, el enojo tremendo que me salía. Pero ¡fua! Era como, bueno, pero la explosión que se ve que él la sentía. ¿Y qué sentía? Ahí donde la ira y el miedo en mí se emparentaban, ¿no? Claro, yo tenía un miedo tremendo a equivocarme, a que no me saliera, a que yo cometiera errores. Entonces cuando cometí un error, era implacable con el caballo, implacable conmigo, implacable. Entonces quizás no manifestaba tanto la ira con el otro, pero conmigo, tremendo. Entonces ahí empecé a trabajar. Y es la tercera cosa que me pasó, que también lo he contado, que papá me regaló 3 caballos y entonces los bajo acá en el corral redondo a la noche y no los conocía. Entonces al día siguiente entro al corral y todos corrían, me daban patadas, manotazos, 3, entonces yo digo, ¿estás tan loco? ¿Qué le pasa? Papá, ¿qué me mandó? Me mandó unos caballos que están, unos potros bárbaros que no eran domados y todo. Entonces lo llamo y le pregunto, ¿qué me mandaste? Y me dice, no, pero si ellos estaban siempre juntos, en manada, no tienen ningún drama. Bueno, yo ya trabajaba con esto, te digo. O sea, imagínate el nivel de ceguera que seguimos teniendo todo el tiempo. Vamos descubriendo siempre aristas nuestras. Y entonces, a ver, digo, colgué y digo, pero no colgué, o corté el teléfono. Qué antigüedad, colgué el teléfono de línea que no hay más. Bueno, corté y me meto en el corral y otra vez los caballos terror tenían. Salgo, calma. Me meto por tercera vez, otra vez, un batifondo como una batidora, de patadas, de enojo, miedo, alerta, bueno. ¡Guau! Salí de ahí y dije, miércoles, esto es tremendo para mí, ¿de qué miedo me están hablando? Yo tengo miedos, profundos miedos. Tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a perder el tiempo, tengo miedo a no ser tan perfecta como yo creo que puedo ser, tengo miedo a no cumplir, tengo miedo a fallar. Empecé a salir así, ¿no? Tengo miedo a quedarme sola, tengo miedo a hacerla ridícula. Bueno, una lista, wow, digo, todos estos miedos, un miedo profundo a ser apartada, a quedar excluida. Entonces eso me retenía siempre a hacer algo distinto, porque mi naturaleza era hacer algo distinto, pero yo no quería ser marcada, tenía mucho miedo a ser mirada, ¿no? Como a sobresalir en el sentido de que te miren, que te vean, no quería ser vista, pero a la vez
un pánico tremendo a ser apartada. Entonces, ahí todo me di cuenta, en estas escenas que te cuento me cayeron un montón de fichas del miedo que yo te hubiera dicho que no. Claro, yo no tenía miedo, era reacción temeraria. Entonces es otra manera de esconder, con sobreactuación por exceso o por defecto de esa energía, pero finalmente la energía del miedo me estaba dominando, me estaba guiando en qué hacer y qué no hacer. Entonces ponelo esto en ir viendo a vos qué te pasa con el miedo, con la ira, con la tristeza, con el miedo al ridículo, con la opinión del otro, con la angustia, con la duda, con la aceptación, porque hay un montón de derivaciones, ¿no? Como que ahí están las emociones básicas, las centrales, y de ahí hay como matices, ¿no? Del miedo hay el pánico, el temor, la duda, están todas asociadas ahí al miedo. La ira tiene también sus matices, el enojo, la bronca, la queja, ¿no? Hay como emociones secundarias se llaman, pero para mí lo más importante es que empecemos por lo pronto a darle lugar a reconocer las emociones básicas. Entonces, a partir de ahí, yo empecé un camino súper profundo, que a mí biodanza me ayudó, o sea, el trabajo con el cuerpo me ayudó mucho a darme cuenta dónde estaba parada y sentir que en el cuerpo realmente se sienten las emociones, se sienten los bloqueos, se siente cuando estás trabada, se siente cuando tenés agujeros, te sentís cuando tenés bloques, ¿no? Sentís cuando tenés durezas, contracturas, sentís las emociones. Después cuando las pones, empezás a aprender a usar el ojo de la conciencia, ¿no? Para poder observarte, empezás a tener un montón de información y está acá a la mano la información, no la tiene el terapeuta, la tenés vos, porque solo vos podés habitar tu cuerpo y las emociones se manifiestan en el cuerpo. Entonces necesitamos entrenarnos en cómo reconocer nuestras emociones, en saber más o menos la mecánica de cómo funcionamos. Porque si no tenemos ni idea, pasa como a mí me pasa muchas veces acá con el trabajo con los caballos, que te confundís una sensación de que cuando tenés como un cierto como nerviosismo o ebullición en la panza, muchas veces lo confunden con miedo. Entonces te dicen, no, tengo miedo, y describime lo que sentís. Y entonces el miedo no se ve ahí solo. El miedo tiene otras connotaciones fisiológicas, que si no están, no es miedo, revisá si es miedo, a ver, ¿qué más es? No, pero es algo que en el fondo es como algo que se está moviendo, entonces no es miedo, ¿qué es? Bueno, y empezás bueno, como algo que hasta me gusta. Entonces, ¿y cómo podría llamar a esa emoción? Esa como cuando te hace mariposas en la panza, claro, pasaste del miedo a mariposas en la panza en simplemente ir poniendo conciencia y palabra, observación, conciencia y palabra. Entonces, lo que vos catalogabas como miedo, entonces no, me da miedo, esto me da miedo, ni voy, ni me acerco. No, fíjate bien si es miedo. Y si es miedo, profundiza un poquito más. ¿De qué parte es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que...? Porque ahí hay mucha información cuando profundizas. Entonces, lo que yo noto acá, por eso estos días que me llené como de esta vitalidad a partir de la incomodidad, lo que yo noto es que no estamos teniendo un registro en absoluto o muy poco registro de lo que nos pasa a nivel emocional, porque si no somos capaces de registrar en el cuerpo, no tenemos ni idea la emoción, podemos decir aproximado, la emoción que yo creo que tengo, pero cuando vos vas al cuerpo, el cuerpo te da más detalles, te puntualiza, ¿no? Un poquito más ajustadamente de qué se trata la reacción que se te disparó de manera inconsciente. Cuando vos creías que es miedo, en realidad es alguito como más parecido al entusiasmo.
Mira qué difícil, qué distinto, ¿no? O lo mismo en el pecho. En el pecho hay personas que todo sienten en el pecho. Todo, el miedo también. No, el miedo no se siente en el pecho, fisiológicamente. Se siente, de alguna manera, se siente que tu corazón late más fuerte. Entonces por ahí nos podemos confundir, porque mi corazón late más fuerte cuando tengo, cuando estoy como con alegría y también cuando hay miedo. Pero empezás a distinguir que late de una manera con el miedo y late de otra manera con la alegría. Y cuando late mi corazón más fuerte con el miedo, también voy notando que hay otras cosas que me pasan, que mis brazos o mis manos o mis piernas se empiezan a tensar, tienen más calor, o las siento más, o están más fijas, o tengo algo en las extremidades. Entonces y la respiración de pronto, la tengo un poco más arriba, la alegría es distinta. Entonces empiezo a poder ir yo misma, diseccionando y yo misma poder entender qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está informando mi sistema emocional. Entonces, a partir de esto que yo voy viendo que ya la última que me terminó como de confirmar en que necesito poner esto al ruedo y hacer un workshop, sistemas de apoyo, de capacitarnos, de aprender sobre nuestro mundo emocional, porque hay una persona que estaba completamente paralizada físicamente, los caballos no paraban de mostrar cosas, mostraban mucho situaciones que tenían que ver con lo niño, porque se ponían dos echados, uno arriba, gemían, el otro, había toda una escena que creaban, que era muy evidente, que hablaba de una situación de niñez, de padre, hijo, madre, hija, bueno, y la persona no se podía quedar quieta. No me pasa nada, decía, no, esto tendrá que ver con mi proyecto, no sé, no siento nada, no siento nada, es un tremendo bloqueo que tengo, porque claro que se siente, que el sentir está funcionando, y si vos haces un escaneo del cerebro, se encienden un montón de zonas, pero es que no somos conscientes. Y entonces yo veía que la persona se movía sin parar y se agarraba las manos y se las ataba atrás. Entonces se acercaba, pero se ataba las manos, se las ponía en el bolsillo, se las enredaba y se movía para uno, se apretaba. Había un nivel de tensión altísimo, muy visible, pero que la persona no lo podía registrar, no lo podía asociar con algo que le estaba pasando, y su respuesta era: estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Cuando el cuerpo decía: estoy tenso, estoy tenso, estoy tenso, ¿no? Entonces, y los caballos mostraban una escena completamente atrás de esa tensión, ¿no? Entonces, creo que necesitamos ponerle mucha más atención a nuestro mundo emocional, y una buena puerta de entrada es el cuerpo físico. No es la única, porque comprender desde el punto de vista intelectual es re importante. Que vos sepas cuáles son el rango de emociones, que vos sepas qué luz se prende en el cuerpo cuando tengo tristeza, en el sentido fisiológico. ¿Qué pasa en mi organismo? Necesitamos tener un mínimo de la mecánica de nuestro, ¿viste? Si se te prende la luz del aceite en el tablero de tu auto, de tu vehículo, sabés que tenés que cargar aceite. Nosotros no tenemos ni idea de nuestro cuerpo. Se nos ponen tensos los brazos, nos da angustia, o se nos aprieta la garganta, o nos duele la cabeza, o tenés tensión, o tenés cosquilleo, o tenés hinchazón. Y nos parece que es solamente el cuerpo que está funcionando mal y no está relacionado con nada que nos pase. No, nos está avisando de una energía emocional que generó esta reacción en el cuerpo físico, en reacción. Entonces necesitamos ir conociendo el cuerpo físico, conocer el funcionamiento básico. Me parece a mí esencial, ¿no? Saber qué pasa con tu cuerpo cuando vos guardás tu ira. Porque cuando vos sos consciente de lo que pasa en tu cuerpo, cuando guardás tu ira, no la querés guardar más. No te querés dañar más. Si vos sos consciente de lo que le pasa a tu cuerpo cuando sostenés una energía de miedo o de alerta permanente,
te aseguro que vas a buscar la manera de desentrañar ese miedo y esa alerta, porque no te querés dañar. Entonces empezás a amarte, empezás a quererte, decir, yo quiero amarme a mí, quiero permitirme que esto fluya, no me quiero dañar a mí mismo, a mí misma. Entonces, si nosotros no miramos lo que nos está pasando, no damos permiso para las emociones que surgen, tarde o temprano nos estamos dañando y creando sufrimiento. Ahora, darte permiso para que las emociones emerjan no significa que uno siga siendo presa de las emociones y sea esa emoción que estás sintiendo. Justamente ahí está la gran diferencia entre ser dominados por la emoción. Porque ser dominados por la emoción es esto que digo, que te retiene y te domina, o lo guardás y explota en algún lado, o todo el tiempo expresás sin ningún filtro lo que vos sentís. Seguís siendo animal, un animal de la especie animal, mamífero, que expresa en reacción. Eso no es un ser humano evolucionado y estamos capacitados para darle una mirada superior a esa, que es, tengo esta reacción, ¿qué hago con esta reacción? ¿Qué expreso? ¿Esta reacción tiene sentido para mí? ¿No tiene sentido? ¿Qué intensidad? ¿Con qué intensidad la recibo? ¿Qué necesito expresar? ¿Con qué intensidad la expreso? Entonces vos tomás la información, el paquete de información que te vino como una bola de la emoción y vos la reacomodás, tomás la información, ponés la energía de otra manera y la orientás hacia lo que vos querés sin ignorar, porque vos tomaste la información de la emoción. Al contrario, no solo no ignorás, sino que la reconoces, pero la reconoces y no haces lo que te dice la emoción. O sea, no es que el miedo te está pidiendo salir corriendo de este lugar que te da miedo o no hagas este proyecto porque no servís, porque no estás preparado, no te da el piné, no avances ahí. Entonces no avanzo, estoy siendo presa del miedo. Entonces avanzar contra viento y marea de manera impulsiva sería también estar dominada o dominado por el miedo, porque estoy haciendo como la sobrereacción. Ahora, el ir encontrando el sentido a la información emocional es tomar eso, pasarlo por el filtro de tu conciencia reflexiva y decidir a partir de ahí cuáles son tus pasos, cuál es tu actitud, tu acción a tomar. ¿Es real? ¿Este miedo se sustenta en una falta real que vos tenés y te la querés pasar por arriba y te crees que estás lista o listo y no estás y entonces necesitas tal herramienta que no tenés? ¿O es que te falta la seguridad y tenés miedo a equivocarte? Entonces vos mismo pasás por tu filtro y entonces ordenás la información que te traen las emociones. Entonces necesitamos mirar el mundo emocional. Y a medida, como te decía al principio, que vamos entrando en la purificación de nuestro cuerpo emocional, vamos sacando como las flores, la virtud del cuerpo emocional, que es la vía por la cual accedemos al conocimiento intuitivo. No accedemos por la vía del pensamiento intelectual, accedemos por el cuerpo sensorio, o sea, la intuición sería como el cuerpo emocional del alma, que conoce por el sentir, que eso es la intuición. No podés explicar por dónde llegás a una conclusión certera para vos, pero la sentís, eso es la intuición, y eso es cuerpo emocional. Entonces, cuanto más yo puedo disponer de mi cuerpo emocional al servicio del alma, más conectado con la intuición. Entonces tengo más ventosas, como digo yo, sutiles para ir asimilando la información y captando la información en otros planos, en otros órdenes. Pero si yo todavía estoy atascada en el plano físico, en el plano de la personalidad, físico no es estrictamente físico del cuerpo, sino en el plano material de la 3D, en este plano
visible, de lo visible, ¿no? Entonces, para conectar con el mundo invisible necesito tener el cuerpo emocional purificado. Para sentir la presencia de la divinidad necesitas un cuerpo emocional refinado. Refinado implica que toda esta energía que está atascada la vayas limpiando. Entonces, y ahí es sin necesidad de que hayas tenido grandes traumas. Todos tenemos situaciones que están ahí atascadas. Eso en primer lugar. O sea, en primer lugar, limpiar nuestro campo emocional. Y después aprender a usarlo, orientarlo hacia el propósito del alma. Y entonces podemos usarlo como nuestro canal sensorio con lo más sutil, con el mundo sutil. Entonces vos podés entrar en contacto con los caballos, por ejemplo, a través del mundo sensorio, que yo no tengo dudas que entro por ahí, entro por el cuerpo intuitivo. Y podés hablar con el paraíso, con los árboles, o con las flores, o con los animales, los perros, con el alma de la otra persona. Todo eso es cuerpo sensorio, cuerpo emocional purificado. Entonces, mirá, si no es importante, ¿no? Entrar a conocer, sanar nuestro mundo emocional. Entonces, por eso, que no te lo termine de decir, estoy armando, ¿no? Pero creé ya, hice la primera invitación de interés del tema y la verdad que tuve buena receptividad. Un workshop primero como para empezar, un taller en vivo, lo voy a hacer por Zoom. Ya, si te interesa, escribime por las redes, en mail o por WhatsApp y te paso la información. Para empezar a armar nuestro mapa, saber dónde estamos parados, qué tipo de emoción a vos te impacta más, te afecta más, con cuál lidias más y está más presente en tu vida. Hasta que vos no haces tu mapa y pones, ¿no?, todas las cartas sobre la mesa, no sos capaz de darte cuenta, porque te parece que todo es lo mismo y no es todo lo mismo. Entonces hay ciertas, y lo interesante y lo bello de esto es que las energías emocionales con las cuales vos estás lidiando, o con las cuales lidiás o tenés más presentes en tu mapa, son la puerta hacia tu virtud. Son el talento que estás entrenando a sacar. Entonces, si tu energía emocional más presente es el desgano, la tristeza, la angustia, la extrema sensibilidad, estás entrenando a nivel del alma el rayo del amor sería, ¿no? La purificación de la capacidad de amar, de sentir todo lo sensible. Entonces después, o sea, es aprender a controlar y ordenar y organizar esa energía para que sea fructífera y te acerque hacia la luz y te dé vida, no te la quite, ¿no? Pero eso tiene que ver con el color, el tono de tu alma. ¿A qué vino? Son las experiencias que vos tenés más cerca. Entonces, para ir llegando ahí, necesitas mirar dónde estoy parada, qué energías emocionales son las que yo tengo más a mano, que me son más familiares, pues tienen que ver con tu tarea. Porque está todo, es un plan perfecto. El plan de la divinidad es un plan perfecto. Nada está puesto en tu camino de una manera sin sentido, como decíamos al principio. Aún esta frecuencia de ciertas emociones presentes en tu vida. Pero bueno, si no las querés ni mirar, si no las queremos mirar, no arrancamos. Entonces, bueno, una buena manera de arrancar es empezar a observar y esto de ser tu propio científico, ¿no? Entonces, durante el día, ¿no?, yo me empezaba a mirar mucho y sobre todo miraba mucho mi cuerpo y me daba cuenta la emoción que sentía cuando yo estaba en riña tremenda con mi hijo más grande, la emoción que sentía
cuando él se acercaba, me daba cuenta por mi cuerpo, porque yo no, o sea, registraba mi cuerpo, veía la tensión que se me ponía en las manos como lista para dar una piña, y entonces mi palabra que surgía después de esta emoción inconsciente era coherente con la emoción de de defenderme de un ataque. Entonces mi palabra era una palabra atajada, como atajándome. Entonces yo creaba un conflicto a partir de mi reacción inconsciente, ¿entendés? La cantidad de mecanismos que hay automáticos donde podemos poner luz y a partir de eso transformar completamente un vínculo, por ejemplo. Entonces cuando yo venía, él se acercaba y me empezaba a dar cuenta que yo me tensaba, que mi cuerpo se tensaba, que mi boca se tensaba, que mi cuello se tensaba, hacía 3 respiraciones mientras picaba la cebolla. Respiraba antes y lo miraba con una sonrisa y chau, lo que me salía de acá era otra cosa. ¿Te entendés? Entonces, ¡pua! Yo me generaba, digo, qué poder, acá inmediato tenemos, ¿no? Tan cerquita, tan cerquita. Así que bueno, lo que yo lo que voy a hacer en este workshop, que te invito realmente a que participes, van a ser 2 horas y media, más o menos. Todavía no tengo la fecha, pero va a ser pronto. Igual, como queda grabado, no importa, porque va a quedar así grabado para que lo puedan acceder y llegar las personas que lo necesiten. Para ir armando nuestro propio mapa, ser capaces y animarnos a mirarnos dónde estamos parados, a mirarnos con las emociones, tomar la información, confiar en nuestra propia capacidad para gestionar lo que nos va pasando. En la medida en que somos capaces de mirar desde el piso de arriba, que es la propuesta que yo te hago siempre, mirar desde tu ser espiritual, porque ahí sí tenés poder, tenés línea, tenés visión, tenés esta capacidad de desapego. Desde la personalidad no hay esa capacidad, solo desde el alma, o desde este lugar más espiritual, ¿no? Desde un punto desde arriba, ¿no? Que te da perspectiva, te permite tener horizonte, no desapegarte de los resultados, entender el contexto, el proceso, cuál es tu rol en el contexto en el que estás. Bueno, todo esto lo podés ver con la mirada espiritual, que es la propuesta que yo te hago siempre, porque es lo que a mí me dio otra mirada completa de la vida. Realmente yo no podría haber descubierto la vida sin esta mirada. O sea, es todo para mí, toda la manera completa de encarar la vida, ¿no? Entonces esto es lo que yo te comparto, lo estoy preparando para hacer un curso en vivo, un taller en vivo para que lo puedas aprovechar y podamos entre todos empezar realmente a trabajar el cuerpo emocional de la humanidad. Porque con tu trabajo del cuerpo emocional, ya sabemos con la física cuántica, ya se sabe desde las escrituras sagradas y la sabiduría antigua que lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos repercute en los demás. Pero ahora, bueno, la física cuántica nos ayuda a comprender cómo funciona esto, que tus vibraciones emocionales afectan tu entorno y entonces lo afinan o desafinan en torno a tus vibraciones y a vos te pasa lo mismo. Entonces, en la medida en que somos más conscientes y sanamos nuestro mundo emocional, estamos sanando el mundo emocional de la humanidad. Qué bello servicio, ¿no? O sea, aunque si no lo hago por mí, lo hago por la humanidad, es tremendo, ¿no? Es un gesto bello. Así que bueno, si te interesa y querés voy a hacer un vivo próximo el fin de semana para poder contar un poquito más, pero si te interesa escribime, si no estás suscrito en los mails, porque yo ya mandé y te mando la información. Bueno, y déjame tus comentarios, lo que sientas, compartilo, dale me gusta, así llegamos a más personas. Muchas gracias, que tengas una bella semana. Namaste.